Listo, ahora sí. Hola Mariana, buenas Hola, tardes. hola Jorge, nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acá compartiendo en Facebook el enlace. Muy bien, genial. La maravilla de la tecnología. Sí, súper. Mira, primero agradecerte que hayas aceptado estar con nosotros en la hora hilo. Tú eres parte, eres de la casa, así es que No eres me de... quedaba otra, no me quedaba otra. Sí, pero Sí. agradecemos igual. Así es. Agradecemos igual. Así que bueno, la idea es tener un momento, una hora más o menos de conversación sobre tus libros, sobre tu perspectiva sobre la literatura, sobre Corre Pequeño Chasqui y diferentes, digamos, observaciones que tú tienes hoy día y proyectos que estás teniendo. Entonces, la primera pregunta que te haría yo es, o para iniciar, tengo algunas por aquí, em, sería es, pensando un poquito en esta idea de que tú tienes en El Puente de Lucas, que es uno de tus libros Ujú. importantes. Dice por ahí, la música le sirve a él como una especie de transporte, que se transporta y une lugares. Me gustaría Sí. conocer si tú tienes algo así como un puente personal o algo que te una, pero es un puente con tu infancia. Entonces me gustaría saber un poco Ujú. algunos olores, sabores, imágenes que tú tienes y te dicen, no, este es un viaje directo a mi infancia. Bueno, para mí, y creo que por eso fue que usé esa figura en Luca, justamente es la música, ¿no? La música para mí me conecta, am, no solamente a mí con mi pasado, con mi infancia, con las diferentes etapas de mi vida, um, pero también en el hecho de entablar lazos con mis propios hijos, por ejemplo, ¿no? Compartimos mucho el amor por la música o, bueno, a veces puedo estar molesta por una cosa u otra y de pronto pongo una canción que nos gusta a todos en la radio y empezamos a hablar de esa canción, ¿no? Y a compartir, oye, escuchas ese cello que hay detrás, ¿no? Que bien, o escuchas esto, y entonces es algo con lo que realmente hacemos bonding, lo que se le dice en inglés, ¿no? Estrechamos lazos. Empezó con mi hijo mayor, obviamente, y es una cosa que continúa con él hasta ahora, ¿no? Me gusta cuando me llama, mamá, mira, ha salido el álbum de tal persona, o mira lo que encontré, y me manda una foto de un álbum de los Beatles, ¿no? Mira lo que vi. Entonces saben lo que me gusta y yo también sé lo que les gusta y es algo con lo que nos podemos conectar. Y eso mismo uso en mis libros, ¿no? Para mí la música me conecta también con mi familia, con el pasado, obviamente, con, bueno, el presente acá, pero también con mi familia en Perú. Y sobre todo mi papá tenía siempre un maletín de cassettes, ¿no? Y mi papá era periodista y hacía documentales muy bonitos, él producía, hacía todo y tenía mucho sentido artístico. Y para él la música era un instrumento para contar la historia que él contaba en sus documentales. Entonces yo creo que aprendí eso de él también, ¿no? Pero siempre él andaba con un maletín, me acuerdo, negro y con los cassettes, y bien ordenaditos, siempre ordenaditos. Claro, en esa época se pirateaba mucho, ¿no? Porque no es como ahora que se encuentra todo bien disponible, ¿no? En esa época pues, se copiaba cassettes, yo no sé, ¿no? Habían algunos escritos a mano, otros sí comprados, pero en fin. Pero tenía una música que era variada, muy variada. Entonces había mucha música de los Andes, mucho huayno, mucho instrumental andino, pero también a mi papá le encantaban los Beatles, por ejemplo, ¿no? Tenía algunas cosas en inglés, no mucho, porque él no hablaba nada de inglés, pero algunas cosas que le gustaban, que eran muy clásicas y que le gustaban, tenía un poco no sé, de todo, de muchos géneros diferentes, y era música clásica también, entonces eso me formó cuando yo vivía en Perú, vivía en Lima, vivía en un sitio que se llama Chaclacayo y que está alejado de Lima, es un poco los suburbios, casi las casas de campo de Lima, y con unas casas grandes, con los cerros, todo muy bonito, muy sereno. Y el trayecto a la capital, a Lima, era un trayecto un poco largo, como de 40 minutos, porque la carretera pues era muy ocupada, no era muy bici, no ocupada, muy transitada, ¿no? Y bueno, y en esas, lo que hacíamos en el auto cuando íbamos a Lima era escuchar música, ¿no? Y nos quedamos así escuchando, y yo soñaba, y soñaba por la ventana, escuchaba música y soñaba, y escribía historias en mi cabeza, pues, ¿no? O sea, ahí empezaba la imaginación a volar, siempre ayudada de música, y es también algo que hago ahora. Yo escribo
cuando estoy sola completamente y me pongo a escribir, pongo música, ¿no? Atrás mío y escribo y canto y bueno, en fin, pero estoy escribiendo, ¿no? Con música. Hay mencionaste una palabra que me interesa mucho porque la conversamos en alguna reunión por ahí y es esta idea de los cerros. Que tú vivías y están estos cerros en tu horizonte, ¿no? Ujú, Porque de alguna forma no sé, en Estados Unidos tenemos muy cerca la presencia de México y de países de Centroamérica, pero un poco más lejanos están los países que somos más del sur, digamos. Y ahí me llama la atención, digamos, para mí es una cosa que hay dos cosas bien interesantes, o tres tal vez, que una es el Amazonas y su fuerte influencia en el centro, digamos, en el corazón de América del Sur, pero por otro lado está la ujú, cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, y bueno, el Atlántico también, pero yo tengo mi claro. predilección por el Pacífico porque soy del lado del Porque Pacífico, somos de allá, pues sí, claro, claro, sí. pero en esto de los cerros, ¿cómo marca un poquito esta idea de lo geográfico, de la idea de los cerros tal vez en tu literatura? ¿Tú lo asocias con algo que te mueve algo o en realidad no tiene mucha importancia? Bueno, siempre creo que son imágenes que vienen a mí cuando yo puedo escribir algo peruano, ¿no? Quizá, o de mi entorno, ¿no? Siempre, esa, y quizá porque cuando era más joven y vivía en Perú, no lo apreciaba tanto porque pues los cerros están por todos lados, ¿no? Y los ves a cada rato. Y es algo que extraño, es una visión que extraño. Yo vivo en Oklahoma, entonces yo acá vivo completamente o sea, acá no hay nada y en el cielo, bueno, salvo que hay un cielo muy hermoso acá, ¿no? Sí, la bóveda del cielo es muy bonita, pero se extraña pues que haya algo, una silueta ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando era chica, los cerros me hacían soñar, inclusive porque tienes esa imagen de una mujer dormida, de una persona que se va a despertar, un perfil, ¿no? Tienes todos estos juegos que puedes, cuando el sol está bajando y que puedes ver todas estas siluetas. Y sí, claro, es algo que yo conservo que uso algunas veces como imagen en algunos de mis cuentos, pero también porque algunos de mis cuentos, como por ejemplo Corre Pequeño Chas, que está pues obviamente situado en el corazón de los Andes, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo iba como esta idea también de lo andino, ¿no? Y ahí yo creo que Ujú. los Andes nos une a muchos países y Por yo creo que supuesto, marca. es la espina dorsal, ¿no? Nuestra espina dorsal, claro. Ya mencionaste un poquito el Corre Pequeño Chasqui, pero ahí tú tienes un interés también por los incas, como yo sé por lo menos de tres, tienes un proyecto que viene en camino, ¿no? Que sobre también que tiene relación Tengo con un, tengo un montón de cosas, por ahí. pero algunas cosas que están todavía acá en semillita, ¿no? Y que quieren germinar, pero tengo varios son con los incas, porque he estado leyendo mucho sobre el imperio incaico, entonces, y hay tantísimo o sea, tantos aspectos para tocar, y no solamente el imperio incaico, sino las culturas pre-incas, que son tan importantes, inclusive más importantes que el incaico, que duró tan poco, ¿no? Pero claro, pero lo que pasa es que lo Inca como que amalgama todo esto, ¿no? Pero en verdad hay más de lo anterior, que los Paracas, que los Nazca, que los Mochica, o sea, en fin, es muy rico y tengo algunos proyectos y otras cosas en mente que estoy trabajando. Me inspira mucho a la historia. Me he dado cuenta que era un poco más, bueno, siempre me ha gustado la historia, la verdad, desde que estaba en el colegio, siempre, o sea, el colegio, digo, la escuela, ¿no? Que le dicen acá la escuela, um, siempre me llamaba la atención, o sea, historia universal, historia del Perú, me gustaba, o sea, yo prestaba atención no porque la profesora me dijera, sino porque me gustaba, realmente me interesaba lo que decían y me gustaba investigar más y todo, era bien nerd, pero bien, pues, ¿no? O sea, bien por mí, porque me gustaba muchísimo. Y bueno, y de ahí me he arrepentido de no haber estudiado para ser historiadora, creo, ¿no? Creo que me hubiera gustado bastante, me hubiera ido bien por ahí. Pero leo bastante non-fiction, no ficción, para crear mis libros para niños de ficción. O sea, hay muchísimo trabajo de investigación atrás de un libro simple, ¿no? Si quieres decirlo así, como corre pequeño chasqui, porque te das cuenta que hay tantas cosas que uno todavía tiene que aprender. Y sobre todo que con estas culturas preincaicas y incaicas, bueno, y los incas, um, hay muchos estudios, todavía hay cosas que están avanzando, porque no, pues, o sea, como tú bien sabes, ¿no? O sea, no hay escritos de ellos no nos han dejado pues nada escrito, entonces los estudios van
cambiando realmente, son teorías y cosas que van cambiando de acuerdo a nuevos descubrimientos. Entonces uno siempre tiene que estar un poco al día de lo nuevo que se ha descubierto y cuáles son las nuevas teorías e hipótesis que se van formando, ¿no? Bueno, y aparte que me uno siempre a este sentimiento, creo que es una tendencia que espero que esté para quedarse, que es sobre la reivindicación de lo nuestro, de las culturas originarias de nuestro continente y, bueno, reconocer también su valor. Ujú. Y me gustaría, porque yo no sé si iniciaste estos proyectos de escritura, eso es una pregunta también. ¿Iniciaste estos proyectos de escritura sobre los incas cuando estabas en Perú o ya estás aquí? No, acá, sí, completamente acá. Yo Sí, sospeché eso. Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo es ese regreso a Perú, pero desde el estar en Estados Unidos? ¿Y cómo es para ti funciona esto de volver a Perú, pero a través de los incas? Sí, bueno, funciona a través de libros, o sea, a través de libros definitivamente y a veces es un poco difícil porque am, como que es difícil buscar que alguien que sepa qué lecturas recomendarme, ¿no? Entonces, bueno, le preguntaba a mi mamá, es una persona muy culta, le he preguntado bastantes veces, a mi primo Rodrigo, que lamentablemente ya no está con nosotros, también él me ayudó mucho con recomendaciones de lecturas, y empecé a investigar por ahí. Pero la curiosidad, la verdad, siempre la he tenido, la tengo desde muy joven, por un lado por mi papá, como digo, por lo que él, como era periodista, hacía muchos reportajes y él siempre se caracterizaba por hacer reportajes del Perú de adentro. Siempre no eran cosas en Lima, siempre él se iba adentro del Perú, en las zonas más olvidadas, las más lejanas, hacía muchos reportajes. Entonces ahí teníamos pues una curiosidad siempre y él nos traía estas historias que quizá no hubiera escuchado, ¿no? Si no hubieran sido de primera mano. Y luego en mi colegio tuve la suerte de ir a un colegio donde nos enseñaban bailes folclóricos como parte del currículum. Y teníamos un festival todos los años. Entonces yo crecí, o sea, bailando bailes folclóricos del Perú, lo cual en mi época era novedoso, ¿no? Nosotros fuimos el primer colegio piloto de folclore en el Perú, el primer centro piloto. Y salíamos, es más, nos graduábamos del colegio con un título de técnicas en folclore, ¿no? Por tanto que habíamos estudiado todos esos bailes. Y era una cosa que yo creo que lo que nos une a mí con las que han sido compañeras de colegio es justamente ese amor por los bailes. O sea, se te mete en las venas, es música también. Se te mete, y yo hasta ahorita yo sé los pasos, sé cómo bailar guaylas, sé cómo bailar otros diferentes tipos de danzas folclóricas. Pero claro, yo no lo hago porque la verdad que necesitas físicos para hacerlo y yo no lo tengo. Pero, pero todo eso se te queda. O sea, yo puedo escuchar la música de hace tantos años que estaba en el colegio, todavía escucho la música adentro mío. Entonces, eso ha sido una cosa que me ha hecho a mí querer al Perú desde su historia, desde su cultura variada, ¿no? Su cultura diversa que tiene. ¿Tú sabes cómo han recibido en Perú? Yo sé que has tenido comunicación, tus libros llegan a Perú de alguna forma, digamos. Entonces, Bueno, me imagino con una maleta, no de otra forma. en maleta llega tu Sí. libro? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente que vive desde allá, recibe tus libros? Mira, por ahora no es una recepción muy amplia porque el círculo es muy pequeño, es mi familia, los que saben del libro y bueno, y el libro está publicado acá, ¿no? En Mm, inglés y en español y no hay esa conexión ok. hacia Perú aún, ¿no? Tengo un interés por ahí de alguien que quiere publicarlo en Perú, no voy a hablar más porque no quiero que se me sale, como dicen, pero veremos, ¿no? Eso, yo espero que se pueda hacer algo porque sí, pues la verdad que me encantaría, pero no hay pues mucha forma de comunicar porque es la distribución de acá no llega ya a Perú, Ujú. ¿no? O sea, es bastante difícil. Muy bien. Podemos comenzar tal vez a revisar algunos de tus libros, porque tengo algunas notas de algunos de tus libros. Entonces, yo creo que podemos poner tal vez, yo voy a poner los incas al final, todo lo que tiene que ver más con incas, porque ya conversamos un poquito, pero lo podemos Ujú, retomar al final para que nos presentes un poco tu libro también, perfecto. porque es lo que quieres conversar. Pero podemos empezar tal vez con Eunice and Kate, que es este Ujú, libro. sí. Entonces, si nos quiere contar un poquito cómo surge, cuál fue la motivación para escribirlo. Yo Ujú, lo que tengo que decir es que es un libro muy interesante que habla de la amistad entre dos niñas ujú, y el reconocimiento de las diferencias. Uno podría decirlo así, como el reconocer que amarse, en el fondo quererse ujú. dentro de esas diferencias, ¿no? Co- Claro, claro, el respeto, ¿no? Sí.
¿Nos puedes contar Sí, cómo surge, cómo lo escribiste, las ilustraciones? No sé. Te sí. dejo ahí el... Bueno, Eunice and Kate tiene una historia bien particular, sobre todo para, creo que a los que son escritores les va a interesar, porque no, lo que se publicó no fue para nada lo que empezó, ¿no? Es uno de esos cuentos que cambiaron drásticamente en el proceso de adquisición con la casa editorial. Yo publiqué Eunice and Kate con Penny Candy Books, que es una editorial pequeña, um, pero que es muy buena, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hacen y tienen títulos con mucho cosas de asuntos de justicia social, de igualdad, de, ¿no? Ese tipo de temas. Cuando yo escribí Eunice and Kate al comienzo, era un poema, prácticamente era un poema. Las mismas palabras, mira, es lo mismo hasta la mitad del libro, ¿ok? Hasta la mitad del libro, hasta más o menos acá. Y de ahí cambia, lo que ya está acá. Esta parte del libro, una parte que las amigas están yendo juntas al colegio, hasta ahí era lo mismo, era un pequeño, se leía tipo un poco lírico, un poco poema. Y luego, cuando hay una parte en el libro en que la profesora les pide que se miren y que noten y que se dibujen una a la otra, como ustedes pueden ver, Eunice and Kate son dos chicas de razas diferentes, son dos vecinas que se adoran y han crecido juntas, pero son de razas diferentes. Sus mamás son mejores amigas, comparten, que son de clase trabajadora, no les alcanza el dinero, todas las semanas, ¿no? Todos los meses, ¿no? Y van juntas a la escuela, se quieren, son dos amigas que se quieren. Pero cuando la profesora les pide que hagan un assignment y vean y se dibujen una a la otra, entonces ahí empezaba el problema en la historia original. Y era no tanto un problema, pero cada una veía a la otra y decía lo que veía, ¿no? Y decía, y era un poco un poema a la raza de cada una, ¿no? Y cómo se veían hermosas cada una, ¿no? O sea, una le decía que una era hermosa como el café de la taza de mamá, ¿no? Y la otra era hermosa como los cherry blossoms en el jardín de donde estaba. En fin, ¿no? O sea, comparaciones, viendo qué bonito, era una celebración del color de piel de cada una. Eso era lo que era el comienzo. Ahora esa idea nació porque justo en esa época que yo lo escribí cuando hubo una matanza bien fea, una cosa bien fea, con todo el asunto de los policías y la gente se... Y ¿sabes qué? Yo estaba afectada realmente, emocionalmente, pensando, mis hijos se van al colegio mañana, pasado, hay niños de todos los colores en el colegio y a ellos no les importa, porque ellos juegan igual, o sea, ellos no están pensando en que yo juego contigo porque tú eres blanco, porque tú eres verde, porque tú eres rojo. O sea, ellos están pensando simplemente en jugar porque me gusta jugar contigo, porque tú eres divertido, porque tú eres así, en fin. Entonces pensaba, ¿qué ejemplo les estamos dando, no? Odiándonos unos a otros en el internet, unas cosas tan horribles, unos con otros, ¿no? O sea, entonces eso me emocionó mucho y escribí esto que, como te digo, era casi un poema, una celebración de nuestros colores. Um, a los editores de Penny Candy Book les gustó y me lo quisieron comprar así. Pero cuando llegamos a firmar el contrato, me volvieron a escribir y me dijeron que querían hacer cambios, ¿no? A la historia. Porque querían un arco más estructural por el tema de, en fin, de que ellos son una editorial, ¿no? Y entonces ellos tienen que hacer las cosas que venden, pues, ¿no? O sea, ellos tienen que vender porque si no también ellos no comen, ¿no? Entonces querían hacer unos pequeños cambios. Entonces la editora de Penny Candy Books fue la que me sugirió que lo hagamos más centrado en el tema de la amistad, ¿no? Y me dijo que no sea tan lo de la raza, no sea tan on your face, como se le dice en inglés, no tan así que se vea tan fuerte. Uh -huh. Claro, claro, tan evidente, ¿no? Entonces lo hicimos así, ella me mandó sugerencias, yo lo trabajé, me gustó y al final me gustó mucho lo que me propuso, porque sí, claro, me pareció que tenía pues un arco, mucho más, una estructura más como una historia, no tanto como un poema, sino más, se leía más como una historia y igual era el tema de respetar nuestras diferencias, ¿no? De respetar nuestras diferencias y que al final pues somos diferentes y también somos iguales, ¿no? Al mismo tiempo. Uh -huh. Si alguien que nos está escuchando no ha leído este libro, pero leyó este otro, yo lo encuentro que tienen una comunicación muy cercana. Es decir, este es uno del nuevo
El de nuevo Meg de Meg Medina. Medina, sí. Y que no Y, lo he leído todavía, pero sí quiero y yo lo leerlo. leí casi al mismo tiempo los dos. Y dije, tiene una comunicación que se entiende en esos dos libros muy bien. Yo creo que si a alguien le gustó Ah, entonces este, mira, que voy yo a creo que el leerlo, tuyo sí. está, sintoniza muy bien. Ok, Sigamos con, aquí estoy revisando, El Puente de Luca. ok. El Puente de Luca tiene un tono, Perfecto. yo diría, muy diferente, porque es un tono mucho más melancólico, diría yo, hay un sufrimiento de base. Ujú, Entonces yo diría que es un libro, y es más largo, ¿no? En términos de escritura, digamos, se parece muy pequeñito, casi igual que el otro, pero ujú. tiene mucha más Bueno, y es bilingüe, y está publicado bilingüe y está también. bilingüe, exactamente. Ujú, Entonces yo creo que aquí te saliste del Perú, estás situada en Estados Unidos y en el fondo es el viaje y el reencuentro con tus raíces, ¿no? Con tu pasado que dejaste hace tan poquito. Y ese es el viaje que muchos niños hacen y han ujú. hecho, muchos niños que ahora ya son adultos, pero y otros niños que siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo apareció esta historia? Bueno, también otra historia creo que por tantos titulares y tantas noticias, ¿no? Y el Lucas Bridge es una historia de inmigración, pero a la inversa, ¿no? Es un niño como mis hijos, nacido en Estados Unidos, ¿no? Como muchísimos niños, hijos de inmigrantes. Él es ciudadano, pero sus padres no son ciudadanos, no tienen estatus legal, son indocumentados. Entonces, justo yo quería explorar ese momento, justamente, ¿no? ¿Qué pasa um, con estos niños que son ciudadanos americanos y que este es su hogar, pero los padres no son? ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, la historia para al revés. A esta familia lo que pasa cuando empezamos el libro es que se están yendo de Estados Unidos, están siendo deportados, ¿no? Ellos decidieron a llevarse a sus hijos. Hay muchas familias que dejan a sus hijos al cuidado de familiares y se van ellos. Esta familia decidió irse todos y agarran sus cosas en su auto y se van, pues, se van y Luca simplemente no puede entender por qué, ¿no? O sea, lo único que lleva a él, que significa mucho para él, es su trompeta y la abraza, y justamente hablamos del puente de la música, ¿no? El puente justamente es la música. Y al final descubrimos que el corazón puede vivir en dos sitios, ¿no? Puede vivir en dos sitios. Entonces, es una historia que es bastante triste si lo piensas, pero también creo que tiene su toque de esperanza. Lo quisimos terminar así con un toque de esperanza de que al final terminan riendo, ¿no? Porque al final, pues, en todas las situaciones siempre hay un momento que puedes reír, ¿no? Que puedes reír, y que puedes seguir soñando y que tu corazón puede estar partido en dos, pero igual va a seguir soñando, igual va a seguir riendo. Entonces, ese era un poco el mensaje y me costó mucho escribirla porque es una historia bien, te digo que es bien pesada para escribir. Yo he llorado mucho escribiéndola. O sea, yo solita escribí, lloraba y lloraba y lloraba, porque, o sea, es la emoción que tú tienes que transmitir y que claro, se transmite a través tuyo como escritor, ¿no? Y sí, es una historia bien pesada. Me puse a leer muchos casos de inmigración y cosas, y yo misma pensando, yo siendo inmigrante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si un día pues ya me votan? Yo no sé, dicen ya, tú sabes que tú no, vete, no sé qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, la vida hubiera seguido su curso, quizá, pero ¿qué les hubiera pasado a mis hijos? ¿Qué hubieran pensado? Entonces quería explorar eso y también el hecho que muchos, o sea, esto pasa en la vida real. Y cuando estaba haciendo mi investigación, o sea, yo escribí el cuento, pero no estaba segura de cómo terminarlo. Y yo estaba casi al final y tenía dudas, porque normalmente pues en los cuentos de niños todo el mundo quiere el final feliz, ¿no? Entonces el único final feliz que yo hubiera visto posible en Lucas Bridge hubiera sido que venga una hada madrina y a todos los papás les diga, tú tienes una green card, una green card, ¿no? Pero las cosas en la vida no pasan así. Entonces los papás pues no pueden quedarse acá porque no tienen estatus legal, así de simple. Y lamentablemente eso era la trama, ¿no? Del cuento. Entonces, no estaba segura de qué debía hacer. Entonces me puse a leer muchos libros y me di cuenta que no había muchos que tocaban el tema de deportación, ¿no? Y que los que habían, siempre los papás de algún lado les llegaba su green card, ¿no? Porque ya estaba en proceso, porque en fin, pero no había eso del que no, pues no está en proceso y que no tienen esperanza de cómo sacarla, ¿no? Mucha gente sí, yo conozco gente así. Y,
Y bueno, y me puse a investigar más en el Internet Noticias y justo, mira, me encontré un artículo del New York Times y era un Luca, era la historia de Luca, era un niño que justamente había pasado lo mismo, a su papá lo había parado la policía por una luz rota y lo habían deportado. Y la mamá que estaba acá con el hijo y con un bebé y ellos no querían quedarse solos acá y se fueron a México, justamente al border, ¿no? A la frontera y vivían ahí. Entonces estas cámaras los han seguido ahí, pero no tanto la mamá ni el papá, sino el niño, ¿no? Porque el niño decía, "Mm, yo algún día voy a regresar a Estados Unidos, porque ese es mi país, ¿no? Entonces era una cosa que tú dices, sí, o sea, estos niños pobres, no sé, o sea, me parece un drama terrible. Entonces, bueno, en ese momento yo sentí la confirmación de que sí, que yo debía seguir mi instinto y terminarlo de la forma que lo terminé. ¿No? Que es una historia que te deja un poco, ¿cómo se dice? El open ending, ¿no? Como así un poco Final abierto. claro, el final un poco abierto, ¿no? Yo lo terminé así, a pesar de que sabía que es un poco duro, porque es difícil vender un libro así, en primer lugar, ¿no? Porque las casas editoriales, como te digo, quieren todo un poquito más alegre. Entonces era un poquito difícil venderlo así. También es difícil vender el libro que algunos padres compren porque hay gente que no es muy comprensiva, que digamos, ¿no? Entonces, también me da pues un poco de eso, ¿no? Pero bueno, yo tenía que ser, tener que ser honesta conmigo misma y esa era como era la historia, y honesta con la historia, yo no le iba a sazonar para que a alguna gente le guste. Pero mira, he recibido correos de gente, de profesores, de maestras que lo leen en la clase, y dicen sus alumnos lloran, ¿no? Con una historia que a veces es de ellos, a veces tienen un tío, y es un momento de catarsis, ¿no? También para ellos de decir, bueno, estas cosas pasan, no soy el único, no tengo una mancha, ¿no? Estas cosas suceden lamentablemente, y bueno, y ver formas como conversar. También lo he leído, por ejemplo, con niños de secundaria en colegios que no son latinos para nada, o sea, todos anglos. Y sabes que cuando termino de leerlo y verle los ojos llorosos a los chicos, espero haber tocado una fibra de decir, hay que tener compasión, no conocemos las historias. Y cuando termina la nota autora, hago la pregunta que es este libro, ¿y qué harías tú si tú estuvieras en los zapatos de Luca? ¿No? Que eso es un poquito el eso. Y bueno, y qué fueras si fueras tú? ¿No? Al que le pasa esta historia. Entonces, bueno, ese es bueno, y por eso creo que este libro me ha traído bastantes satisfacciones también en términos no solo de ventas, sino también algunos reconocimientos, ¿no? Pero también es un libro que sí me tomó esfuerzo ser un poco valiente, ¿no? Porque sacar este tipo de libros, es un poco valiente, porque tú no sabes que te vas a encontrar con un loco ahí que te va a ver comentarios de odio a los inmigrantes y cosas así, no sabes, ¿no? Y eso, claro, te afecta personalmente. Entonces, bueno, pero sí, pues tuve la suerte de que esta casa editorial también obviamente me apoyaba y me respaldaba mucho, ¿no? Entonces, justamente por eso mismo yo quise publicarlo con ellos, ¿no? Porque sabía que ellos me iban a respaldar en todo caso, ¿no? De cualquier problemas no sé, pues la gente que está loca, que no faltan. Yo creo que es importante un pequeño acápite que tú hiciste, que es, esto lo leí también con niños de secundaria, y eso me hizo pensar, digamos que hay muchos libros, o sea, los libros en general que uno tiene en su casa, que son libros para niños, son, muchos de ellos, yo creo que si no la mayoría son, se pueden leer con niños más grandes, se pueden leer con adultos, si tú tienes un espacio de discusión en las mismas escuelas, cuando tienes estos talleres de desarrollo profesional, a veces para romper el hielo suficiente leer un libro. Y un libro de Mira, niños. sí, lo que pasa, Jorge, disculpa que te interrumpa, Dale. es que los cuentos son cuentos, un cuento es un cuento. Y esa etiqueta de libro para niño, libro para medio, libro para no sé qué, son inventadas en verdad por los que venden los libros, o sea, por el marketing, ¿no? Pero un cuento es un cuento, o sea, lo puede leer cualquiera. Yo leo libros para niños todo el tiempo. Claro, sí, obviamente hay temas de que, pues, si mi mamá me mima, mamá me mimo, quizás no me va a interesar mucho, pero si es una historia, es un cuento que tiene un comienzo, un medio, un final y que está bien contada, a mí no me importa si es cortita, si el personaje principal es un niño o no, ¿no? Igual la voy a leer. Y normalmente en los cuentos para niños, como en los álbumes
álbumes ilustrados, como se les dice, ¿no? En español, los Ok. picture books, encontramos muchas verdades y muchos temas universales, porque nosotros aprendemos a desnudar realmente todas esas capas de que hay, ¿no? Y nos quedamos con un tema central, hay un tema. Y hay libros que son muy valientes y que tocan verdades absolutas y universales, ¿no? Por ejemplo, The Undefeated, ¿no? Ese libro, o sea, es una cosa que es una obra de arte, ¿no? Y te quedas ahí plasmado por lo bello que es el libro. Entonces, escribir este tipo de libros, los picture books, también es una forma de arte. Muy bien. Estoy pensando, bueno, cambiando un poco de, no de tema, pero me gustaría que, yo sé que te pedí que leyeras, pero después cuando ahora estaba justo hoy día preparando un poco la conversación, dije, me gustaría que leyera algo en específico. Después puedes leer dos veces, ¿ah? Puede ser la única que Sí, lea. claro, claro. Pero no sé si tienes por ahí poesía alada, ¿lo tienes por ahí? Sí, 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 acá lo tengo. Ese es un pedido personal, porque dice, me gusta, yo creo que es muy bonito este de los niños que leen. No sé si te gustaría leer ese. Sí, sí, esta es poesía alada. Bueno, yo tengo mi versión mía, es en tapadura, la otra, no hay más en tapaduras. Esta fue una versión especial que me hice para mí. Pero sí, 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 Poesía Alada es un libro de poemas que creo que para mí es muy especial porque tiene una historia, ¿ya? Um, bueno, resulta que yo, obviamente yo soy peruana y hablo español desde que nací, ¿no? Y todo. Pero cuando yo me mudé a Estados Unidos no podía escribir en español. Me dio como un bloqueo horroroso, el bloqueo del escritor, así horroroso que no podía poner una palabra en el papel en castellano, o sea, no me salía en nada. Entonces yo empecé a escribir en inglés acá y no me salía nada en castellano, o sea, así bloqueada, completamente bloqueada, cero. Entonces, Poesía Helada fue el primer libro que pude realmente escribir todo en español, porque yo no escribía ni siquiera poesía en español, o sea, nada, era un horror. Entonces, no, o sea, yo me sentía, pero ¿por qué no puedo hablar en mi idioma? Qué horrible. Y empecé a escribir los poemas de Poesía Helada porque camino bastante, me gustaban los árboles, porque está muy inspirado pues, en la naturaleza, en las cositas que pasan cotidianas, ¿no? Y nada, y empecé a escribirlos, estos poemas, y los escribí así como un ferrocarril, porque estaba contentísima de que podía nuevamente escribir, escribir en español. Entonces, a pedido tuyo, voy a leer este poema. Ah, otra cosa, este es un libro que yo autopubliqué. Eh, Ahí, entonces yo hice todo el diseño, la composición, todo, porque ese era mi bebé, ¿no? Realmente. Todos los poemas son míos, pero para las ilustraciones me junté con un grupo de amistades artistas, les pedí que me ilustren cada poema. Yo ilustré algunos de los poemas también y otros los ilustraron mis amigos. Entonces se ve la variedad, ¿no? De estilos, porque quería justamente que haya eso, esa variedad. Me parecía que lo iba a hacer mucho más interesante. Entonces, el último poema que se llama, ese es el último justo, ¿no? Los niños que leen, fue ilustrado acá por Uldarico Sarmiento, que es un amigo peruano, artista peruano. Me dice así, los niños que leen. Los niños que leen vuelan y surcan los cielos, con mentes iluminadas y ojos resplandecientes, los cuerpos ligeros, la ilusión en la mente y una sonrisa en la cara. Y es que a los niños que leen les crecen alas. Los niños que leen se van de aventura sin dejar su hogar ni su cama. Se vuelven piratas, magos, pilotos interespaciales, niños gitanos. Y es que a los niños que leen les crecen alas. A los niños que leen se les abren las puertas de países lejanos y castillos sin amo. Atraviesan portones y rompen murallas, todo con el pasar de una página. Y es que a los niños que leen, alas les crecen. Los niños que leen poseen el mundo, giran sus manos como una bola mágica. Se vuelven dueños de millones de palabras que brillan como tesoros dentro de su alma. Y es que a los niños que leen, alas les crecen. Los niños que leen saben que la magia existe y que cosquillea las yemas de sus dedos. Los niños que leen tienen miles de amigos, personajes entrañables, hermanos queridos. Y es que a los niños que leen, alas les crecen. Los niños que leen vuelan y sueñan, cantan y crean, imaginan y viven, conocen y hablan, cuentan y escriben, batallan y ganan, se elevan y conquistan el mundo. Y es que a los niños que leen les crecen alas.
Esta es una pequeña oda a que me gusta mucho leer y que siempre desde niña pues me gusta leer, ¿no? Y tenía muchas alas y conocía mucho y sabía mucho. Era muy precoz en mis conocimientos porque leía muchísimo. Está todo este mundo, ¿no? Que se abre, porque todo esta es el poder de la palabra, la palabra escrita, digamos, que te lleva y que te transporta y libera y educa y Claro, te nutre completamente sin que te des cuenta, ¿no? Y que te estás divirtiendo y estás aprendiendo, distrayéndote, no sé, sí, claro, son tantos beneficios. excelente. Empezamos tal vez a hablar de tus últimos proyectos para entrar tal vez en todo retomar, digamos, porque es como comenzamos también con esta idea de los incas y de la importancia, digamos, de los incas en tus proyectos. Podemos empezar con, yo no sé, yo no tengo idea cuál es el orden, entonces ahí me tienes que Ok, ayudar. Yo tengo a sí, Kutu sí, sí. aquí, ¿Ya? no sé si Ujú. cuál es el primero, tienes otro, ¿no? Porque Bueno, tienes tengo varios otros, yo te los enseño varios si otros, quieres, porque dale. los tengo acá a mi lado. Ok, Porque bueno, mi primer libro, como les decía, de que yo así no podía escribir en español porque estaba bloqueada, se llama Tristan Wolf, y es el mm, primero que publiqué. Todos estos son mis libros autopublicados. Luego escribí un segundo libro, las ilustraciones son de Rocío Pérez del Solar, que es una artista peruana también. El segundo es A Planet for Tristan Wolf. Esos no tienen nada que ver con Perú, simplemente son fantasías, ¿no? No tienen temas peruanos, pero bueno, pueden ser, no sé, están localizadas en donde tu imaginación los quiera, los quiera poner, los quiera situar. De ahí el tercero es uno que se llama The Wanting Monster o El monstruo quiere lo todo en español, y que son dos hermanitos que, bueno, sobre todo el chiquito que le encanta la Navidad, es una historia así corta y graciosa y quiere todo, Navidad todo. Entonces su familia le dice el Wanting Monster, el monstruo quiere lo todo, y está basado en hechos reales. Um, el siguiente libro se llama No Birthday for Mara. Es una niña que su papá se olvida en su cumpleaños. Um, Luego, el siguiente libro es The Staircase on Pine Street, que esa es mi primera novela pequeña. Um, la escribí solamente en inglés también igual. Y es sobre una chiquita que su abuelo tiene Alzheimer's disease, ¿no? La enfermedad del Alzheimer's. Y entonces ella lo tiene que ayudar a encontrar un tesoro que él se le ha perdido, que no se acuerda dónde lo ha dejado. Y ella tiene que como retrasar los pasos, ¿no? No se dice retrasar. Bueno, como se diga, retrace. No sé cómo se dice. Es que hay retomar. tantas Sería una retomar, gracias. Es que se van las palabras, ¿ves? No te digo. Bueno, el siguiente libro se llama A Superpower for Me, también lo publiqué en español como un superpoder para mí. Es un libro bien pequeño sobre el poder del voto. Simplemente es una heroína que aprende que a los 18 años va a tener un poder espectacular. De ahí regreso a los personajes de Tito y Andy, los hermanitos del monstruo quiere todo, en otra aventura, pero esta vez se van a Perú. Como pueden ver acá la llaman, el trineo de Papá Noel, como que les da el hint, ¿no? La llama es Rudolf. Y se van a Perú, pero en esta aventura eh, la mamá les dice que van a irse a pasar Navidad a Perú, punto. Entonces el chiquito está preocupadísimo porque cómo lo va a encontrar Papá Noel, pues, ¿no? O sea, hasta Perú, ¿cómo se va a ir? Entonces está devastado y trata de dejar pistas para Santa Claus para que lo encuentre, ¿no? Y al final, pues su familia en Perú le hace una cosa pues, muy bonita y es bastante simpático. Este libro, la verdad que le tengo mucho cariño y he visitado muchas escuelas con este libro porque justamente esa relación del hemisferio norte con el hemisferio sur. Por ejemplo, este niño lo que hace, tenía el plan de dejar huellas para ¿cómo se llaman? Los renos de Santa Claus en la nieve para que lo encuentren a dónde se estaba yendo. Y cuando llega a Perú es verano. Entonces, dice, ¿pero dónde está la nieve? Entonces, justamente todo eso me abre pues, opciones para conversar con los niños y no se imaginan una Navidad sin nieve, ¿no? Dicen, ¿qué? ¿Pero cómo va a ser Navidad si no está frío, hace calor? Bueno, el siguiente es Poesía Alada, el que acabamos de ver, ¿no? Los poemas. Luego viene, luego viene Putu de Tiny Inca Princess o La Ñusta Diminuta, que es mi primer libro donde, o sea, en el otro ya exploré un poco de Perú, pero acá ya me pongo en mi periodo incaico, así como Picasso tenía su periodo rosado, su periodo azul, y yo tengo mi periodo inca. No sé qué seguirá después.
Pero yo empiezo acá un poco con esta investigación que ya la venía haciendo, ya me había fascinado. Y Kutu es una historia ficcional que se lee como mito, parece que fuera un mito, pero en verdad me inventé yo, que una princesa del tamaño de una mazorca de maíz y que les prueba a todos de que ella también puede hacer las mismas hazañas que otras personas, que personas grandes, ¿no? Que salva el imperio de una sequía. De ahí tenemos a Lucas Bridge, de ahí viene Lucas Bridge, el Antes poeta. de que pases a Luca, te puedo pedir un favor que si puedes mostrar, tal vez lo puedo mostrar yo, pero Oh, prefiero que sí. lo muestres tú, que la ilustración final donde sale Machu Picchu, creo. Oh, sí, claro. Bueno, el ilustrador de este libro es Uldarico Sarmiento, que es el que también les enseñé con el poema de mi libro de poesía. Ay, no les dije los ilustradores de los otros, ¿no? Para quienes no conocen Machu Picchu, esta es muy cercana a la... Sí, 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 claro. Él se basó en Machu Picchu y sí, hizo un trabajo espectacular también con los detalles, él es muy detalloso. Me gusta mucho el trabajo que me hizo, muy dulce, ¿no? Sobre todo bastante dulce, tiene un mensaje bastante familiar también este libro. Bueno, y es en inglés, en español y también tiene frases en quechua, ¿no? Y empiezo a explorar un poco el quechua, lo que es el quechua y darle, porque yo pensaba, estoy escribiendo algo sobre Cusco, y el idioma, ellos hablaban quechua en ese momento, entonces, o sea, ¿por qué no valorarlo? ¿No? Entonces empiezo a explorar un poco eso, ¿no? De incorporar las palabras de quechua y las lenguas originarias. Y luego tenemos a Eunice and Kate, ¿no? El de las dos amigas. Y luego tenemos a Run Little Chasky, que está acá atrás mío, y Corre Pequeño Chasky, que es mi último libro. Ha salido simultáneamente en español. Y también en este libro, bueno, la ilustradora se llama Mariana Ruiz Johnson, es mi tocaya. Ella es argentina. Y bueno, hizo un trabajo pues espectacular, con unas ilustraciones um, muy bonitas, muy llamativas, muy lúdicas, ¿no? Creo que a los niños les llama bastante la atención ver esto, pero también a la misma vez siento que respetan la cultura, respetan la arquitectura, porque si te das cuenta, hasta ustedes saben, algunos de los detalles de la cultura inca es que las puertas, por ejemplo, eran como trapezoidales, ¿no? Inclusive ella respeta esos detalles de la arquitectura incaica. Acá tiene en esta escena le puso acá un quero con diseños incas. Entonces ella ha hecho un trabajo pues, de investigación también bastante grande, bastante importante. El sol, eso fue algo que lo trabajamos. La primera vez que me dieron las ilustraciones, el sol era bastante europeo, parecía el sol de la bandera argentina, realmente. ¿No? Y no, Y no, se no parecía tanto. mucho. No, yo le dije, ¿por qué no hacemos el sol un poco más como la iconografía de Inti, ¿no? O sea, el sol inmediatamente, o sea, no tengo que decirle de nuevo, inmediatamente ella no lo hizo, le dio expresiones, ¿no? O sea, ella es fabulosa, es una artista pues de primera también, ¿no? Le dio expresiones, entonces el sol se convierte como un personaje, ¿no? Porque acá lo podemos ver sonriendo o molesto o sorprendido, ¿no? Es un personaje. Entonces hay muchas cosas así que las trabajamos juntas también como un feedback, ¿no? De ver qué cosas se podían cambiar, qué cosas eran más accurate, más precisas sobre el imperio incaico, cosas así. A pesar de que, como digo, es un libro para niños y que es juguetón y colorido y todo, pero siempre, siempre hay lugar para el respeto a la cultura. Y lo que más me encantó fue lo que se le dicen los end papers, las tapas, que me parecen pero sí fabulosas, estos diseños. Yo lo miro y simplemente miro, ¡ay, qué lindo! Quiero hacerme un vestido Papel con tapiz esto. para tu habitación. Sí, la verdad que sí, parece eso, sí. Entonces, bueno, ese es el último que tengo y espero pues que haya más, ¿no? Pero todavía no hay nada, pero ya sale, ya llega Ya pronto. sé que estás investigando. Sí, Sé sí, que sí, estás estoy con investigando. mucha investigación y con proyectos, ¿no? Que sí, tengo varios con mi agente, yo tengo un agente agente literario. Y estamos en proceso de enviar historias, cuentos a diferentes casas, ¿no? Y son cuentos bien simpáticos y espero pues que pronto puedan salir a la luz. Tú hablaste un poquito de los ilustradores. ¿Y cómo es tu relación con los ilustradores? Porque tú hablaste un poco de esta comunicación. Muchas veces de los proyectos, como el escritor se despide del libro y ya no sabe más hasta el final, casi cuando llega
con los dibujos, Sí, pero claro. tú, Bueno, no es que, el autor se despide, es que te despiden. claro, O sea, que el editor no, o sea, dice ya, ok, gracias, chao, y se lo da al ilustrador. Eso depende mucho de cómo se está trabajando el libro. Por ejemplo, en mis libros autopublicados, obviamente yo soy la que mando, ¿no? La que manda en todos los libros, la que les he dicho más o menos, pero a mí no me gusta ser una persona muy intrusiva. ¿Así se dice? ujú, Intrusiva. sí, Me gusta, ¿no? Soy muy... ¿Por qué? Porque los ilustradores, los artistas tienen otra visión. O sea, ellos no ven como veo yo el papel, la historia, como la veo así. Ellos ven de otros ángulos, lo ven de arriba, lo ven de abajo, lo ven de acá. O sea, tienen otra visión completa y yo me quiero enriquecer con esa visión. Yo quiero que eso enriquezca mi cuento. Entonces yo les estoy diciendo, acá hazme la ilustración del niño haciendo así. Entonces yo les estoy cortando a ellos su creatividad. Yo no quiero eso. Entonces yo les doy las menos notas posibles. Me gusta que me den un poco los bosquejos de los personajes para ver cómo van a ser los personajes principales y de ahí lo demás me gusta que ellos desarrollen su propia creatividad, ¿no? O sea, porque ese es su trabajo, o sea, eso es lo que ellos, para lo que son buenos. Y yo no, pues si no ilustraría yo, ¿no? Entonces, sí, eso cuando yo he trabajado directamente con los ilustradores. Ahora, cuando yo trabajo con casa editorial, mi experiencia es de que lo que yo diga no importa. No, mentira. O sea, que yo no tengo mucho que decir en quién va a ser el ilustrador. O sea, cuando yo contrato a quien a mí me gusta, a quien le puedo pagar. Pero en las casas editoriales yo no tengo nada que ver porque yo no pago, yo no, nada sale de mi bolsillo, ¿no? Entonces, ellos contratan y con, con Lucas Bridge me dieron opciones. O sea, no sé si fueron opciones o si estaban siendo nice nomás, pero me enseñaron a varios ilustradores, ¿no? O sea, varios samples. Me dijeron, mira, Mariana, eso es lo que mira, eso es lo que tenemos. Me enseñaron varios, esos son los estilos. Eran varios, eran como 7. Y miré y me gustó mucho Ana, justamente la chica que terminó ilustrando. Y dije, me gustan todos tan lindos, pero me gusta bastante el de esta. Y me dijeron, perfecto, porque era justamente la que habíamos escogido. Entonces, igualito creo que yo no tenía que decir. Igualito le iban a escoger a ella. Pero les gustó mucho el estilo. A mí también me gustó. Me parecía un estilo diferente también. Es un estilo bien suave, bien dulce. Me gustó, ¿no? O sea, no sé, me pareció perfecto para el cuento. En Yunes and Kate yo no tuve nada que decir absolutamente de la ilustradora. O sea, a mí me dijeron, vas a trabajar con tal ¿no? Y punto, ¿no? Y con ella sí no tuve ninguna relación. Con Ana sí tuve un poquito, pero no mucho tampoco, pero tuvimos un poquito de comunicación vía correo electrónico, ¿no? Hola, nos presentamos y punto, me parece. No me acuerdo si. No fue así. Lo que pasa es que con Lucas Bridge primero tuvimos otra ilustradora, pero al final no terminó el trabajo. Y con esa primera ilustradora sí tuve comunicación que yo le mandé, es más, algo de mi investigación. Luego, cuando ya se supo que ella no lo iba a hacer, fue ya que ellos me presentaron los proyectos que incluían a Ana, ¿no? Y ahí fue que me gustaba, me encanta ella y todo. Y ella ya tenía ya lo que ellos ya le habían mandado, o sea que ella tenía. Y de ahí, sí, y de ahí con esta chica que se llama Elena Napoli, que es italiana, con ella no tuve ningún tipo de comunicación, pero me gustó, o sea, desde que me mandaron las ilustraciones me pareció súper simpáticas, ¿no? Y bien llamativas para los niños también, ¿no? Bonitas expresiones, los colores muy bonitos. Y de ahí, la misma historia con Corre Pequeño Chasqui, simplemente me dijeron quién iba a ser la ilustradora, ¿no? Me dijeron, creo que te va a gustar. Y ya, y me dijeron, va a ser tal, punto. Pero con ella sí tuve cierta comunicación, pero nunca con ella, nunca con la ilustradora, sino a través de la editora. O sea, era a través de ella que ella me mandaba correos. Esto es lo que nos ha mandado, ¿qué te parece? Dame todas las notas que tengas, pero absolutamente todo. Entonces yo iba página por página. Esta, la llamita, parece no sé qué. Cambiamos el perro, porque el perro era un poco europeo. Entonces el perro tiene que ser un poco diferente. Ciertas cosas, ¿no? Que yo le iba indicando, que me parecía, y ella le comunicaba. Entonces hicimos así varias veces diferentes cosas. El color de la piel de Chasqui, por ejemplo, era un tema importante, de que tenga un color de piel, pues, andino, ¿no? O sea, no pues, no iba a ser un blanquiñoso corriendo en los Andes, o sea, nada que ver, ¿no? Y entonces eso era importante para nosotros de que se representara bien. Entonces veíamos mucho los detalles, ¿no? Ese tipo de detalles. Entonces íbamos back and forth.
o ella preguntaba, creo, ¿no? Me mandaba a preguntar si esto les parecía bien, me lo mandaban, pero era a través de la editora, todo el tiempo. Y luego ya le he conocido por comunicación, mensajes, pero ya después de que salió el libro. Entramos como en la recta final, yo creo, y vamos a pensar en, hay dos cosas que quedan pendientes de nuestra conversación. Una es la lectura de lo que tú quieres leer, de lo que tú quieres compartir, y otra es tal vez que nos muestres un objeto que tú escogiste y que es un objeto que habla algo de ti, que tiene una pequeña historia que quieres compartir. Si tú quieres, puedes empezar por donde quieras, la lectura Ok, o el bueno, objeto. tengo dos cosas ya, pero bueno, vamos a ver. Primero les quería enseñar este es como un parche, es una flor hecha por unos artesanos de Cusco y que son normalmente las que las ponen en los parches en la ropa, en las faldas o lo ponen en las casacas. Pero me gusta, yo me compré varias cuando me fui, la última vez que fui a Cusco, y las trajo y las uso como posavasos, en verdad, acá en mi casa. Y me encanta tener razón de tela pero me gusta porque cuando yo estaba en el colegio, que les he contado que yo bailaba bailes típicos, nosotros también bordábamos nuestros mantos para los bailes y nuestras faldas y los bordes que eran flores, eran jilgueros, eran diferentes tipos de, ¿no? de motifs, ¿no? Que se usan en los trajes, también los bordábamos. Entonces esto creo que me gusta por eso, porque me hace acordar, y teníamos telares, o sea, las monjas habían hecho en uno de los cuartos. Mira, mi colegio se hacía más para los bailes que para aprender matemática. Por eso pregúntame cuánto es 9 por 9 y no me acuerdo. Pero los bailes, qué bien que me acuerdo. Y teníamos en los telares grandotes y nos íbamos a bordar las faldas y eso era hermoso. Entonces, por eso esto es algo que para a mí me gusta mucho porque cuando lo veo me acuerdo de eso, ¿no? Y digo, algún día, de repente quizás, ¿no? Vuelva a poner mi manito en uno de esos telares. De ahí el otro objeto que les quería mostrar era este pequeño retablo que me traje cuando me fui a Perú una de las últimas veces y que tiene una escena pues muy cotidiana porque claro, los retablos normalmente tienen escenas religiosas, pero últimamente han empezado los artistas también a recolectar escenas diarias, ¿no? Escenas de la vida diaria, del mercado, lo cotidiano, una fiesta, una pelea, ¿no? Diferentes cosas. Entonces, estos nos cuentan historias. Entonces, me gusta eso porque seguramente acá hay un cuento, ¿no? Claro, y algún día lo veré, todavía no lo he visto, pero algún día lo veré, porque acá de hecho hay un cuento, o sea, mira todos los personajes y la vida que tienen, hay, de hecho que hay algo, mira las telas, entonces me parece lindo. La artista se llama Eleodora Jiménez y este es un retablo de Ayacucho, en Perú, hecho en Perú, por Eleodora Jiménez. Hermoso. Entonces, y bueno, cada vez que me voy a Perú me traigo una artesanía porque soy amante de las artesanías peruanas también y sudamericanas en general. Y ahora entonces, para finalizar, vamos a escucharte. Ok, Lo que tú entonces lo quieras. que voy a hacer, les voy a leer un pedacito de Kutu, de Tiny Inca Princess. Les iba a leer Corre Pequeño Chasqui, pero mejor cómprenlo. Y lo leen. Y Kutu también de ahí se van y lo compran. Esa es la única forma de apoyar a los autores realmente, que vayan y compren nuestros libros. Ok, entonces voy a empezar por el comienzo y les voy a leer un par de paginitas. Ok, en el tiempo de los incas existía una ñusta o princesa del tamaño de una mazorca de maíz. Se llamaba Kutu, diminutivo de Chilicutu, que significa grillo en el idioma quechua. Nadie sabía cómo era posible que fuera tan pero tan pequeña. Su padre, el Hatun Inca, no la dejaba salir del palacio porque pensaba que una princesa tan diminuta sería presa fácil de un cóndor hambriento. Su madre, la Coya, quien estuvo a punto de pisarla en varias ocasiones, decidió que Kutu debía ser cargada en un bolso real. Y así fue. Desearía no ser tan pequeña, se quejaba Kutu al amanecer y al anochecer, pero a nadie parecía importarle. O sea, ahí está. Entonces, ese es el setting de Kutu, la pequeña, uh, la ñusta diminuta, de Tiny Inca Princess. Genial. Em, a mí me parece muy interesante cómo llevas las escenas, digamos, y la historia en cómo retomas en el fondo una cultura tan rica y que conocemos, y nosotros la tenemos en Chile muy cercana, y que Sí, no, tomó claro, parte de Chile también. por supuesto. Y, y es muy bonito ver esos libros aquí en Estados Unidos. Yo creo que eso es un valor, porque Sí, no, mira, Jorge, yo te digo, yo ando por todos lados, ay, qué lindo Perú, pero con mi banderita, pero
pero en verdad la historia de los incas es Ecuador, tenemos el sur de Colombia, Ecuador, tenemos, bueno, obviamente Perú, Bolivia, Chile y el norte de Argentina, o sea que ese es para todos, ¿no? Y justamente en mi libro, porque si tú te pones, cuando ustedes lean mi libro y lo compren, y se van a fijar que justamente eso es lo que yo menciono, ¿no? O sea, no, ninguna parte digo, esto le pertenece solamente al Perú, sino que realmente son representantes de Sudamérica, ¿no? Esto representa a nuestro continente sudamericano y nuestra riquísima cultura de los Andes, porque los países se hicieron después, o sea, los países como los conocemos ahorita y los borders y las fronteras se hicieron después, pero en esa cultura era pues el imperio del Tahuantinsuyo, que eso es lo que estamos hablando, y muchos de nuestros países sudamericanos fuimos parte del Tahuantinsuyo, pues. Es verdad. Solo un detalle para conectarnos también con Hilo Colectivo. Tú estás también escribiendo sobre brujas. No vamos a decir mucho más, pero para las personas que están escuchando y que están interesadas en las brujas, y en brujas en Perú, yo creo que ese va a ser muy interesante, muy entretenido ese libro. O sea, ya está casi está muy avanzado ya. Y está casi, casi. Así que yo, nada, agradecer tu participación en el día de hoy. Y una pregunta que te voy a hacer como final y para que te despidas también es dónde la gente, si quiere comprar tus libros, puede comprarlos, si tienes que pasar alguna nota por ahí. Y Sí, yo bueno. solo agradecerte y tu disposición y tu tiempo para estar esta tarde. Gracias, Jorge. No, te agradezco muchísimo la invitación y que nos des tu tiempo a nosotros los escritores. Y bueno, y aparte que estoy muy feliz de ser parte de Hilo Colectivo, también un grupo de escritores pues que realmente va a dar que hablar, creo. Um, bueno, a mí, bueno, mis libros los pueden encontrar en Amazon. Si ponen mi nombre, Mariana Llanos, salen todos mis libros. Es lo más fácil, pero obviamente también queremos apoyar a las librerías independientes. Sería mejor comprarlos en una página que se llama bookshop.org. Y también, abuelito, ponen mi nombre y salen mis libros. No salen todos, pero salen varios. Y sería mejor comprar ahí, o inclusive se pueden ir a una librería cerca de su casa y pedirlo y ellos lo compran, ellos se lo traen. O se pueden ir a la biblioteca si no quieren gastar y le dicen a su biblioteca, cómprenme, por favor, tráiganme los libros de Mariana Llanos, y se los traen y ustedes no gastan. Otra cosa, bueno, pueden ir a mi página web, marianallanos.com. También visito escuelas, hago un programa de visitas para escuelas y para hablarle a los niños en inglés, en español, y incentivarlos a leer, a escribir, a explorar su imaginación, y también hablarle un poco de la historia de Sudamérica. No voy a decir la historia de Perú, de los incas, voy a decir la historia de Sudamérica y de nuestras ricas culturas precolombinas. Y nada, y pueden conectarse conmigo en Twitter, soy bastante activa, @Mariana Llanos. En Instagram soy Mariana Writes the World. Y en Facebook soy Mariana Llanos Books. Listo. Muchas gracias entonces, Mariana. Que tengas un lindo día, un lindo fin de semana. Gracias, Jorge, tú también.